en colaboración con el doctor Eduardo Hernández Aguilar de la Universidad Veracruzana y colaboración con el Tecnológico de Orizaba, Joaquín Estrada García y Juan Manuel Méndez Contreras. Vamos a dar la siguiente. El contenido es la introducción, la justificación, los objetivos, la metodología, los resultados y la conclusión de nuestro trabajo. Primeramente vamos a dar una explicación breve. Estamos hablando de que utilizamos residuos agrocañeros y bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la agroindustria. La definición tradicional de la agroindustria es la transformación de la materia prima mediante procesos industriales para el impulso de la economía. Y sabemos que en estos procesos de transformación industriales existe la generación de residuos que impactan el medio ambiente. Eso de acuerdo con Curry y colaboradores 2017. Tan solo en México, con datos obtenidos de Matus 2018, podemos saber que se obtuvieron 76 millones de toneladas de residuos en el año 2018 de frutas y vegetales. Estos residuos contienen una carga orgánica, en su mayoría constituida por celulosa, lignina, hemicelulosa y peptina. A su vez, bueno, esos residuos pueden ser aprovechados para obtener nuevos productos, para agregar valor y para restablecer las condiciones ambientales que en su caso pueden ser afectadas por estos residuos. Esto según Vargas y Pérez 2018. La clasificación general de la agroindustria puede clasificarse en estos 5 campos. Aceite de palma, donde se obtiene aceite de palma y los residuos que se generan ahí son prácticamente las semillas de la palma, la agroindustria azucarera, la agroindustria de café y cacao, la agroindustria de producción vegetal y la agroindustria agrícola, de donde se encuentran los residuos agroindustriales. La siguiente, por favor. Aquí es importante recalcar los residuos agrocañeros que nosotros estamos estudiando se encuentran clasificados en la agroindustria agrícola. La naturaleza química y bioquímica presentan potencial para la diversificación productiva y, bueno, proviene del proceso de la transformación de la caña. Esas son las puntas de la caña cuando el corte de caña que se generan y se quedan tiradas en el campo. Tan solo una tonelada de caña genera 28% de RAC, que son los residuos agrocañeros. Esto según Mosquera 2018. Los bioprocesos y los procesos anaerobios. Aquí vamos a hablar un poquito de lo que nosotros hicimos y el tema es el análisis hidrodinámico de la bioconversión de los procesos de residuos agrocañeros. Los bioprocesos son importantes ya que aprovechan los residuos orgánicos en primera instancia, en este caso los residuos agrocañeros. Para estos procesos es importante analizar las propiedades físicas que intervienen en ellos. En este caso, la viscosidad es un tema muy importante, la densidad, la temperatura y el pH son unos de los parámetros muy importantes que se deben analizar de acuerdo con Duta Colaboradores 2018. Y en lo particular, la simulación de procesos computacional CFD es una herramienta que nos permite analizar los esfuerzos de corte, el estrés hidrodinámico y la potencia de giro de estos procesos. Siguiente, por favor. La justificación es la siguiente. La problemática de estudio fue el reactor a escala piloto ubicado en las instalaciones del Tecnológico de Orizaba, usado para la bioconversión de los residuos a productos con alto nivel energético. Utilizamos la herramienta computacional CFD para predecir las condiciones de operación del proceso. Obtuvimos datos experimentales para poder dar una propuesta de simulación para la problemática en cuestión y poder tomar decisiones que pudieran beneficiar la bioconversión. Siguiente, por favor. El objetivo principal fue modelar matemáticamente la hidrodinámica de los residuos agropeñeros en el reactor mediante CFD y utilizando 4 diferentes temperaturas y velocidades de agitación. Siguiente, por favor. Bueno, utilizamos el software computacional SolidWorks 2018. El modelo 3D del reactor fue simulado en este simulador de CAD 3D. Que se observa en la pantalla al principio. Es un reactor anaerobio de lujo dominio computacional. Se observa en la siguiente imagen.
Se seleccionó el reactor y toda el dominio es el que se observa en azul, fue donde se hizo la simulación del proceso de biocompresión de los residuos agrocañeros. Se seleccionó la región rotatoria para las aspas en la siguiente imagen, en el giro que se observa. Para la viscosidad de la muestra se hicieron pruebas de acuerdo a las experimentaciones en el Tecnológico de Orizaba, obteniendo los datos que se observan en la pantalla de 0.05868 pascales por segundo y la densidad de 1033.33 kilogramos por metro cúbico. La conductividad térmica de estos residuos en general es de 0.5 watts por metro grados Kelvin. Y bueno, estas son las condiciones que nosotros experimentamos: 25 grados centígrados, 30, 35 y 40 grados centígrados. Y las velocidades fueron 100, 150 y 200 revoluciones por minuto a un mezclado de 10 minutos. Utilizamos el modelo de turbulencia K-epsilon para obtener las condiciones de operación. Aquí se puede observar una parte de las simulaciones previas con agua. Pusimos esta diapositiva para poder explicar un poco lo que ocurrió en el proceso de análisis. En ese sentido, la turbulencia es muy importante de identificar. ¿Y cómo se identifica la turbulencia? Bueno, los movimientos caóticos son importantes. La fluctuación de la velocidad en estos estudios es indispensable, identificar las fluctuaciones de velocidad. Y si observamos en las figuras, en la figura 5 de la imagen, A y B y C, se observan las fluctuaciones de velocidad en los distintos colores, como se observa en la gráfica de la izquierda. Podemos ver en color azul, quiere decir que son velocidades muy bajas, cercanas a cero o cero en azul, y conforme incrementa la velocidad, se va cambiando el color hasta rojo, que sería la velocidad más alta que se simuló, 0.003 metros por segundo. Y ahí se puede observar que en su mayoría, en la parte central del reactor, existían mayores velocidades de agitación y las fluctuaciones fueron mayores en ese sentido. Y esto permite un rápido mezclado y observamos que a partir de 100 revoluciones por minuto a 150 revoluciones y a 200 el mezclado incrementó porque las fluctuaciones de velocidad fueron incrementando. Y como nota interesante, este mismo comportamiento se observó para el rack a 25, 30 y 40 grados centígrados, pero hubo una diferencia a 35 grados centígrados y eso lo vamos a ver más adelante en la siguiente diapositiva. Aquí se puede observar el comportamiento que tuvo la simulación a 35 grados centígrados. Por ejemplo, podemos observar que en las imágenes anteriores la velocidad iba incrementando conforme las velocidades de agitación, en ese sentido a 100, 150 y 200. Pero aquí fue algo curioso, la simulación nos arrojó un comportamiento mayor a 100 revoluciones por minuto. En el centro del reactor existió mayor mezclado al inicio del proceso y después disminuyó a 150 y otra vez incrementó a 200 revoluciones en la figura C. Ese es el contorno de velocidad y de esfuerzo de corte y abajo son las líneas de flujo. Esta adecuada agitación permite la dispersión de los nutrientes igual a la temperatura y la concentración de nutrientes se dispersa homogéneamente en el reactor para la simulación. Vargas 2017 firma esto también. Siguiente, por favor. Esos son los perfiles de velocidad. En este sentido es importante analizarlos porque los perfiles de esfuerzo de corte, perdón, nos ayudan a identificar cómo se está comportando el flujo, ya que el estrés elevado puede disminuir la concentración celular y dificulta la transferencia de masa, según Vilas Colaboradores 2015 y Estradas Colaboradores 2020. En la figura 7 podemos observar los diferentes perfiles a 100, 150 y 200 revoluciones por minuto. En la parte de abajo está señalado. Y cada línea tiene su respectivo color. A 100 es color rojo, a 150 son líneas punteadas y a 200 revoluciones también son líneas punteadas, un poquito más fuertes de color. Y se puede observar a 25 grados centígrados y a 30 grados centígrados
que por ejemplo a 25, los pascales, al inicio del proceso las fluctuaciones son arriba de 3 pascales y a 30 son mayores, al inicio son arriba de 4 pascales. Y se puede observar el mismo comportamiento para las 3 velocidades de agitación. En la siguiente condición de operación, a 35 grados centígrados, el esfuerzo de corte para 35 grados centígrados, para 150 y 200 se observa igual un comportamiento arriba de 4 pascales y aproximadamente 4 pascales a 200 revoluciones por minuto. Pero a 100 revoluciones por minuto, que fue el comportamiento de la velocidad que nos llamó la atención, es inferior a ese valor de 4 pascales o 3 pascales que se encuentra ahí donde se observa el puntero. Es inferior y quiere decir que el esfuerzo de corte fue bajo, aún así la velocidad y la agitación fue mayor. Y a 40 grados centígrados tiene un comportamiento parecido, pero a 100 revoluciones un valor arriba de 6 pascales, o sea que subió bastante. Y la siguiente, por favor. Finalmente obtuvimos el número de potencia de las simulaciones, modelamos para el cálculo de potencia del agitador. Siguiente, por favor. Los phase parameters en SolidWorks y utilizamos la ecuación de la potencia, el número de potencia y seleccionamos las regiones de giro de las aspas de giro del agitador y obtuvimos los valores que a continuación se presentan. Te quedan 2 minutos. Gracias. La tabla 1, la potencia de agitación según el torque de cada simulación se encuentra aquí, las velocidades y las temperaturas en la izquierda y la velocidad a la derecha. Y subrayamos con color amarillo la condición de operación que nos llamó la atención. Y para la primera, que es a 25 y 200 revoluciones, una potencia de 26.000, arriba de 26.000 watts. Sin embargo, para 35 y 100 revoluciones, una potencia superior o inferior a 1.000 watts. Y las demás, aunque tienen potencias más bajas, su nivel de agitación fue menor a esta condición que nosotros apreciamos. Siguiente, por favor. Finalmente, la conclusión de este trabajo, el objetivo número 1, que fue la hidrodinámica de los residuos agrocañeros, afectó la temperatura, el esfuerzo de corte. La temperatura afectó el esfuerzo de corte para 25, 30 y 40 grados centígrados, incrementando conforme las velocidades de agitación para 100, 150 y 200. Sin embargo, a 35 pues hubo un cambio diferente. Para 100 y a 150 y 200 incrementó conforme a la tendencia del agua estándar, con velocidades de 0.03 metros por segundo. Y el siguiente, el objetivo número 2, la condición de consumo de energía, pudimos observar que la bioconversión presenta valores bajos a 35 y 100 revoluciones por minuto, con una potencia de agitación media de 894.8866 watts. Y prácticamente fue lo que hicimos en este trabajo. Gracias por su atención. Muchas gracias por tan interesante trabajo, Leonardo. Hay una Sí. pregunta en el chat, si la puedes responder muy rápidamente, porque ya estamos en tiempo. Okay. Alejandra Ramírez Martínez pregunta si la viscosidad y la densidad en el reactor son constantes o es un supuesto teórico. Ok, sí, la viscosidad y la densidad son constantes en el simulador, se agregaron así, se obtuvieron con experimentación, pero en el simulador son solamente constantes, no hubo una variación como tal, por eso es una simulación precisamente. Pudiera analizarse en el simulador posteriormente cómo hacer un cambio de la viscosidad y de la densidad para que obtengamos resultados más precisos. Muchas gracias por tu participación. Ahora damos paso a la presentación de Ricardo Mendoza Robles, quien nos platicará sobre las relaciones productivas y económicas de patrones de cultivo de maíz, frijol y ayocote. Entonces aquí yo le tengo que poner esto. Adelante,
Sí, gracias, maestra. Aquí estamos presentes. Bueno, ¿sí se escucha? Se escucha muy bien y se ve la presentación. Gracias. Adelante. Miren, este trabajo trata de las relaciones y tendencias productivas de diferentes patrones de cultivo de maíz, frijol y ayocote. La que sigue, por favor. El maíz y el frijol, pues aquí en el Valle de Puebla, pues siguen siendo los cultivos más importantes, tanto por la superficie que se siembra de estos cultivos como por la producción que se obtiene. Entonces, el objetivo en este caso es analizar algunas relaciones y tendencias productivas entre estos diferentes patrones de cultivo, algunas interacciones entre los rendimientos y densidades de población de maíz y la eficiencia productiva y económica de dichos patrones. La que sigue, por favor. Acá pueden ver en la pantalla algunos sistemas de cultivo que son maíz intercalado con frijol, maíz asociado con frijol en la diapositiva anterior, así como ayocote arbustivo y frijol en espalderas. El trabajo se realizó con pequeños productores, con dos pequeños productores de la región de Huejotzingo, en dos comunidades. Lo que se hizo fue estimar los rendimientos comerciales de las parcelas mediante muestreo durante el 2015 al 2020, o sea, son 6 años. En el caso del frijol y ayocote en espalderas, este se estudió también en dos comunidades de 2018 a 2020. Para entender las relaciones productivas y las tendencias, se realizó un análisis combinado de varianza con los datos de maíz, frijol y ayocote. La que sigue, por favor. En este caso, podemos, en relación con los resultados, podemos ver tres patrones de cultivo. Hacia la derecha tenemos ahí una caja que representa los rendimientos y la variación en los rendimientos de maíz como cultivo solo, como cultivo único. Luego hacia la izquierda en el centro, el maíz los rendimientos de maíz que se asociaron con frijol, y hacia la izquierda los rendimientos de maíz que se fueron asociados con ayocote, y ustedes pueden ver una tendencia a la baja de derecha a izquierda desde 12 toneladas hasta prácticamente 7 toneladas y media de maíz por efecto de los cultivos que tenían como soporte o de los que estaba el maíz pues soportando. La que sigue, por favor. En este caso son los rendimientos de ayocote y de frijol a la izquierda y arriba. Bueno, antes les quiero comentar así rápido que esos rombos que están dentro de esas cajas representan las medias, estas representan las medias de rendimiento. Y la raya pues, representa creo que la mediana. Tal manera que la idea es que ustedes pueden ver aquí una tendencia también a la baja, de izquierda a derecha, en donde el rendimiento más alto lo da en este caso el ayocote, y luego el ayocote que se asocia al maíz, que sufre una disminución porque pues está en combinación con maíz, y luego el frijol de mata y el frijol asociado con maíz. La que sigue, por favor. Los rendimientos aquí que se observaron son de más de 4 toneladas de ayocote y aproximadamente un poco más de 2 toneladas de frijol. En este caso son los rendimientos nuevamente de maíz, pero a través del tiempo,
de 2015 acá hasta 2018. Y estos de acá de arriba, ustedes pueden ver que son estos de arriba son los rendimientos de maíz como cultivo simple y los rendimientos de maíz asociado con frijol son estos que le siguen en esta tendencia hacia la baja. Entonces eso quiere decir que el maíz en 2015 fue el que rindió más y el que rindió menos fue el de 2018. La que sigue, por favor. Nuevamente tenemos los rendimientos ahora de frijol y de ayocote a través de los años. Hacia la izquierda se ven una serie de datos con tendencia a la baja otra vez que produce más el ayocote que el frijol común, y que en 2015 estos rendimientos se ve que son menores, alrededor de 2 toneladas, que los de los siguientes años de 2016, 17 y 18, en el que ya se ven unos rendimientos más homogéneos en esos periodos con tendencias a la baja nuevamente de los rendimientos de frijol común en relación con los de ayocote. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos, no, la anterior, por favor. Aquí tenemos las relaciones entre los rendimientos de maíz y las densidades de población. Del lado izquierdo tenemos los rendimientos y del lado derecho las densidades. Y ustedes pueden observar que los rendimientos, todos los de maíz como cultivo único o como cultivo asociado tuvieron una tendencia a la baja, pero también hubo una tendencia a la baja de las densidades de población, de tal manera que ese fue el factor principal que fue que a través del tiempo de esa tendencia a la baja en los rendimientos se debió a las densidades de población. En el caso de maíz, aquí en 2017, del lado derecho, se ve que con una densidad de 40,000 plantas de los diferentes patrones de cultivo, de acá del lado izquierdo, en 2017, se ve una diferencia de 3 toneladas de rendimiento, pero ya por efecto de los cultivos, del cultivo de maíz, ya sea como solo o asociado. La que sigue, por favor. Acá en estos números rojos, ustedes pueden observar, pues, voy a hacer énfasis aquí más bien en la eficiencia productiva, pero más en la económica. Este ingreso neto de 59 significa 59,000 pesos por hectárea. En el caso de el maíz de riego asociado con frijol, y tiene acá a la derecha una eficiencia económica de 184, lo que quiere decir que rindió 84% más el maíz, frijol asociados que el maíz y frijol como cultivo único. Más abajo también podemos ver que el maíz asociado con ayocote pues anduvo sobre los 56,000 pesos de ingreso neto por hectárea y una eficiencia económica de 150%, o sea, un 50% más de lo que rendirían el maíz y el ayocote como cultivos simples. La que sigue, por favor. En este caso, lo que estamos viendo es acá en estos números rojos de 30,000 pesos por hectárea, se refiere
al ingreso que se obtiene del maíz de temporal con humedad residual cuando se intercala con frijol, no que se asocia, sino que es frijol de mata que se intercala en dos francas de maíz, dos surcos de maíz con dos de frijol, luego otros dos de maíz y otros dos de frijol sucesivamente. En cambio, acá abajo tenemos un valor de 60,000 pesos por hectárea del frijol en espalderas. Eso significa que, pues, que el frijol en espalderas está al mismo nivel productivo que en el cuadro anterior la asociación maíz-frijol, el frijol de guía que se enreda en el maíz. Entonces esos serían los dos sistemas más importantes, pero realmente el que se puede extender o cultivar en forma extensiva es el maíz asociado con el frijol, porque el frijol en espalderas requeriría de una gran cantidad de mano de obra, requeriría de materiales que son los soportes, materiales de madera, hilo, alambre para los soportes, y este sistema de frijol en espalderas y de ayocote en espalderas se ha estado promoviendo, pero pues a nivel de traspatio para la alimentación de la familia. Y en este caso, pues la recomendación sería de utilizar maíz asociado con frijol en forma extensiva para las parcelas ya pues que tienen de 1 o 2 o 3 o más hectáreas. La que sigue, por favor. Bueno, entonces como conclusiones podemos señalar que el maíz en cultivo único es el más productivo y que le sigue en importancia el maíz asociado con frijol y después el maíz asociado con ayocote. En maíz, sin embargo, hay una tendencia productiva a la baja, como se señaló de 2015 a 2018, por el uso cada año de menores densidades de plantas, más o menos 5,000 plantas por año menos, o sea que disminuyó de 2015, cuando se tenían 55,000 plantas por hectárea, a alrededor de 40,000 en 2018. Ahora bien, el frijol y el ayocote, a diferencia del maíz, el peor año fue 2015. Sin embargo, tuvieron una tendencia a la alta de 2016 a 2018, donde el ayocote se posiciona más en términos de rendimiento que el frijol común. Por lo que le sigue en importancia pues el ayocote asociado al maíz y al último el frijol de mata y asociado. Finalmente, podemos señalar que las mayores eficiencias productivas y económicas son las que se asocian con el frijol en espalderas y la asociación maíz-frijol de guía larga, con la ventaja de la asociación, como les decía, que puede establecerse en forma más extensiva en las parcelas ya que están fuera de las poblaciones y en el caso del frijol en espalderas, en los solares o los traspatios de las casas, en las viviendas, siguiéndole en orden de importancia el maíz asociado con ayocote, el ayocote en espalderas y el maíz frijol de mata intercalados. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Ricardo Mendoza Robles, por tan interesante tema. Ya nos quedamos sin tiempo. Sin embargo, le voy a leer las preguntas para, pues al final, si queda tiempo, pues las puede retomar.
nada más preguntan por qué la Coyote tiene rendimientos con rangos tan amplios, pero las dejamos para el final si hay un espacio de tiempo, para seguir en Ándale, tiempo y muchas forma. gracias. Le agradecemos y le damos la palabra a Aníbal Quispe, quien nos hablará sobre alternativas para enfrentar la escasez de agua para las necesidades domésticas y el huerto familiar. Aníbal, lo veo conectado, pero no lo escucho. ¿Sí nos escucha, Aníbal? No bueno, no vemos prendido su cámara, ni vemos, ni lo escuchamos. Aníbal, puedes escribir en el chat si tienes algún problema para el audio. Aníbal, puedes escribir al grupo de WhatsApp para ver en qué podemos apoyarte. Bueno, si les parece, mientras arreglamos estos problemas técnicos de Aníbal Quispe, podemos, y si se encuentra el siguiente ponente que es Zaida Crispín, podemos proseguir y en el siguiente espacio se puede reincorporar otra vez Aníbal Quispe. Se encuentra Zaida Crispín del Río. Sí puedes adelantar tu presentación, por favor, para que no nos atrasemos con las ponencias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. A continuación, presenta Zaida Crispín del Río con el tema expresión, activación y vigorización de hongos entomopatógenos nativos. Le cedemos la palabra. Sí, gracias. Bien, es un gusto estar aquí, compartir con ustedes esta experiencia en la comarca lagunera en el estado de Coahuila, en donde llevamos a cabo este trabajo en el Tecnológico de Torreón, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Y en esta ocasión voy a mostrarles la experiencia que tuvimos al reactivar aislamientos nativos que encontramos en esta zona. Este lugar en el que nosotros nos encontramos es una zona en la que se desarrolla agricultura intensiva, en donde tenemos predios en donde el mínimo
el tamaño mínimo de una parcela puede ser de 50 hectáreas, de 10 hectáreas, hasta de 100 hectáreas, todas compactadas en un mismo sitio con un nivel del suelo prácticamente llegando a cero y con monocultivos. Principalmente en este momento, cultivos como melón, sandía, nogal, pecanero, algodón y una gran diversidad de forrajes, ya que nos encontramos establecidos como una de las cuencas lecheras más importantes en el país. Entonces, bajo estas condiciones, el uso de agroquímicos, de sustancias químicas para el control de plagas, enfermedades, fertilización y demás, pues es la única alternativa que se ha generado y es la cultura de los productores utilizarla. Por lo que desde hace algunos años nos dimos a la tarea cuando vimos la posibilidad de empezar a hacer búsquedas de aislamientos nativos de hongos entomopatógenos para poder propiciar una propuesta más hacia el manejo de estas problemáticas en los diferentes cultivos. La siguiente, por favor. De tal forma, la diversidad que existe en México y todas las diferentes formas de pensar entre los productores y los agricultores nos dan pues diferentes posibilidades de hacer agricultura. Y como les mencionaba, en esta región era cero respuesta y cero aceptación de los productos orgánicos, de las alternativas como agentes tanto de control o de promoción del crecimiento. Por lo tanto, pues nosotros consideramos en este momento que el material con el que contamos ahora, aunque no hay una gran diversidad en hongos entomopatógenos, pues creo que bajo las condiciones del suelo y la agricultura con la que se maneja y la contaminación del agua, del suelo y demás, pues los aislamientos que hemos encontrado son suficientes, son buenos para poder trabajar y mostrar que hay una gran diversidad aún a pesar de estas condiciones. Por lo que nos planteamos para este trabajo, el material que ordenamos hoy para mostrarles. Primero, los primeros aislamientos se obtuvieron en 2017. Se estuvieron solo manteniendo en conservación mientras se encontró el contacto con dependencias como la representación de Senacica en el estado, las juntas locales de sanidad vegetal, tanto de la parte comarca lagunera de Durango como de Coahuila. Y entonces en este momento, a partir de 2020, empezamos a hacer pruebas de parasitismo de los aislamientos que tuvimos y por lo tanto tuvimos que hacer un ejercicio de recuperación, de activación y de vigorización de dichos aislamientos para poder contar con material como cepa madre. Es por eso que planteamos estos objetivos para este trabajo y luego validar y estandarizar estas metodologías. ¿En qué consistió esto? Bueno, pues una vez que se tuvieron los aislamientos que fueron recuperados en estos sitios, aquí les muestro algunas imágenes de la forma intensiva que les comentaba al inicio, cómo es superficies extensas, en este caso de maíz forrajero, que fueron algunas de las predios en donde se hicieron los primeros muestreos, parcelas con nogal pecanero y cultivos de algodón en la región. Esos suelos son los que se muestrearon y a partir de ellos, con una técnica conocida como del insecto trampa, pues fue como se encontraron dichos aislamientos. El siguiente, por favor. Estos trabajos los desarrollamos en el Laboratorio de Biotecnología del Tecnológico Nacional de México, Campus Tecnológico de Torreón. Y lo primero que hicimos para reactivar, pues probamos 3 medios de cultivo y nosotros planteamos la propuesta de utilizar lo más natural posible para el manejo de estas cepas, cuidando
que la expresión de metabolismo secundario de dichos aislamientos no se alterara y fuera lo más natural posible. Por lo tanto, nuestra primera propuesta pues era utilizar un medio artesanal, haciendo un medio de PDA básico general para cultivo de hongos. Luego un medio modificado, le llamamos así, un medio sabor out, básicamente con sabor out, extracto de malta, extracto de levadura, y teniendo como base este PDA artesanal además. Y un tercer medio en el que probamos el PDA comercial comparado con estos dos anteriores. Esos fueron los medios de cultivo que utilizamos y se llevó a cabo entonces la inoculación de estos aislamientos que teníamos en conservación. La siguiente, por favor. Y una vez que se reactivaron, pues luego dimos paso a ver, después de la expresión, que era un tanto atenuada, de metarrizum. Estoy hablando de los aislamientos específicamente para este trabajo. Esta primera etapa que llevamos a cabo fue reactivar los aislamientos que teníamos en ese momento de metarrizum y de Paxellomyces, ambos nativos de la región, en un sitio donde cabe mencionar que no hubo antecedente antes de aplicación de ningún hongo entomopatógeno, de ninguna micorriza, pues la agricultura se basaba hasta por lo menos hace 2, 3 años en una agricultura completamente intensiva y utilizando productos químicos solamente. El auge de los productos orgánicos en la región no hace mucho tiempo, y las empresas que manejan, que distribuyen estos productos en la región apenas están ofreciendo a los productores las alternativas de la agricultura orgánica sustentable basada en este tipo de productos como organismos benéficos. Por lo tanto, en el año en que nosotros hicimos los primeros trabajos, pues cabe mencionar, no había antecedente de ninguna aplicación, y de hecho, pues estos aislamientos los obtuvimos. Fue una sorpresa para nosotros encontrarlos. Y para llevar a cabo la activación, lo que hicimos fue que nos dimos a la tarea de recolectar insectos para poder inocularlos con estos aislamientos ya recuperados. Y entonces pudimos obtener, como podemos observar aquí en este aislamiento de Paxellomyces, pues cepas ya activadas al momento de alimentarse y de generar todo el proceso de parasitismo aquí. En este caso tenemos el aislamiento de Paxellomyces, y acá podemos ver una muestra de cómo se comportaron los aislamientos de metarrizum utilizando los diferentes medios de cultivo y generándose a partir de la activación de estos aislamientos utilizando estos insectos. La siguiente, por favor. Y una vez que se activaron, alimentándolos, estimulando su actividad de expresión de metabolismo secundario con las enzimas destruxinas y estos grupos de enzimas que participan en la remoción del exoesqueleto de los insectos para poder ingresar a la hemolinfa, pues entonces lo que hicimos fue después vigorizarlos. Y para llevar a cabo el proceso de vigorización se prepararon cajas Petri en las que se le adicionó el medio de cultivo que utilizamos en la activación, denominado como M2, y a ese M2 le adicionamos un producto comercial que se encuentra distribuyéndose aquí en México, que tiene este nombre técnico, es Fekit, y está hecho a base de cutícula de insectos precisamente. Y este material lo utilizamos para poder llevar a cabo la vigorización. Esto favorece pues la activación metabólica del aislamiento para hacer una mayor expresión y con el propósito de lograr un mayor parasitismo, un mayor éxito de los aislamientos. La siguiente, por favor. En general, esa fue la metodología que seguimos paso a paso. Estos son algunos de los resultados que queremos compartirles. Tenemos aquí en la imagen en la primera etapa de recuperación.
En la figura, en la primera caja Petri, en la caja A, tenemos todos son metarricium, pero tenemos el metarricium utilizando el medio M1, ¿sí? Que describimos hace un momento. Luego, en la imagen con la caja ubicada como B, pues el M2, y en la caja 3 el M3. Recordemos nada más, este era el PDA comercial, este era el PDA artesanal, y este es el medio de dextrosa sabora, un complementado con extracto de malta y extracto de levadura, utilizando un PDA básico. Entonces aquí fue donde tuvimos la mayor expresión para metarricium. Ajá. Como esto lo estuvimos monitoreando, midiendo el crecimiento, el diámetro de crecimiento, el tiempo a la invasión total de las cajas Petri, para poder definir cuál era nuestro mejor medio de cultivo. Y luego, en la fase de activación, nosotros nos dimos a la tarea en diferentes, fuimos dándole seguimiento, y en este caso, este es el comportamiento del metarricium, los insectos que se inocularon, prácticamente homogéneo, ¿sí? Cómo se mostraron a lo largo del tiempo en el que se estuvieron incubando, ¿sí? Y cómo nosotros tenemos aquí, vemos en el caso de metarricium la mayor capacidad para infectar los insectos trampa, y se puede observar el proceso de esporulación por parte de este microorganismo. Hubo una micosis homogénea y todos se expresaron, como lo muestra el gráfico, a los 4 días de incubación como máximo. Le quedan 2 minutos. Sí, gracias. Y la siguiente, por favor. Y entonces Pacelomices tuvo una respuesta menor, requirió, es decir, la activación fue menos agresiva que la que mostró metarricium. La siguiente, por favor. Y en el caso de la vigorización, podemos observar en el caso de metarricium cómo se mostró pues homogénea, teniendo un tiempo de respuesta a los 7 días en expresión micelial, y a partir de esa fecha la esporulación. Adelante, la siguiente. Entonces, nosotros tenemos como conclusiones que los procesos de recuperación, activación y vigorización de los aislamientos, pues van a ser diferentes en cada aislamiento, pues lo que nosotros observamos es que cada uno de los aislamientos, cada uno de los géneros hasta este momento, en ese momento del estudio identificados, muestran mayor o menor agresividad, adaptabilidad, resistencia, homogeneidad en el crecimiento. Y bueno, por lo pronto estos son los protocolos que en este momento seguimos para llevar a cabo las diferentes fases en el caso de los géneros de metarricium, Beauveria, Pacelomices, Tricoderma, que son los que tenemos disponibles. Y vemos aquí la importancia de mantener, conservar y generar estas etapas antes de poder llevar a cabo la producción masiva. La vigorización es importante y se debe llevar a cabo periódicamente en cada ciclo agrícola de acuerdo a los insectos con los que se quiera trabajar y tener un efecto en campo de parasitismo. Es importante mencionar que en este momento ya tenemos la identificación molecular de estos aislamientos y estamos trabajando básicamente con Beauveria bassiana, que fue otro aislamiento que encontramos, que en este trabajo no se los mostré, pero que estamos trabajando específicamente con picudo del algodonero en el proyecto binacional México-Estados Unidos para la erradicación de picudo del algodonero en la comarca lagunera. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta interesante presentación. Hay una pregunta, también se la puede contestar de manera rápida. Laura Gómez Tobar pregunta, bueno, ¿qué opina sobre la reproducción líquida de estos microorganismos con melaza y leche?
Sí, nosotros hemos optado desde el inicio por el manejo con productos naturales y creo que solamente hay que checar la viscosidad en la mezcla, las concentraciones, y yo creo que podría ser efectivísima porque cuando nosotros servimos la papa y tenemos una fuente de carbono natural, vemos una respuesta inmediata hacia la generación de la C2 y la C3 micelial de estos hongos deuteromicetos. Entonces, creo que es muy factible solamente cuidar la viscosidad para la aireación y la agitación en medio líquido o semilíquido, utilizando estas propuestas. Bueno, agradecemos su participación y ahora le damos la palabra a Pablo Santiago Sánchez Azcorra, Gracias. quien nos hablará, quien nos hablará sobre el efecto de 2 tipos de miel sobre el crecimiento de plántulas de chile habanero. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Así quedan o no hace la presentación mayor? Ok, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Soy Pablo Santiago Sánchez Azcorra. Pertenezco al Tecnológico Nacional en México. Estoy adscrito al Tecnológico de la Zona Maya. Y les voy a platicar un poquito sobre el efecto de 2 tipos de miel sobre el crecimiento de plántulas de chile habanero. ¿La otra, por favor? Bueno, ahora sabemos la importancia que ha adquirido el chile habanero a nivel mundial, dada el grado de utilización que va adquiriendo y que se va encontrando en él, y obviamente día con día necesitamos producir mayor cantidad que dé respuesta al abasto necesario para cumplir todos los compromisos, no solo a nivel mundial, sino también a nivel local, que es donde se consume aquí preferentemente en fresco. Entonces, uno de los problemas que tenemos es la producción de plántulas. El producir plántulas de buena calidad, pues simplemente resulta estratégico para aumentar la productividad y competitividad de especies hortofrutícolas. Pues entre sus principales atributos destacan la calidad física, la calidad fisiológica, la calidad genética, ¿sí? Obviamente que le van a permitir aclimatarse bajo ambientes diferentes de estrés, ya sea en invernadero o en campo, desde su germinación hasta, obviamente, hasta la post cosecha. Seguimos con otro, por favor. Bueno, en este caso hablamos de 2 mieles, ¿no? A las abejas se les conoce como las farmacéuticas aladas por todas las propiedades que tienen. Son muy similares. Nosotros utilizamos miel de abeja europea y miel de abeja melipona, y si sabemos, y antaño sabíamos que mamá o abuelita nos proporcionaba miel para la garganta, para el chipote, ¿no? Para todo ello, para sanar nuestras heridas y para muchas otras cosas. La otra, por favor. ¿Sí? Podemos ver que aquí están muchas de sus propiedades, ¿no? Algunas destacan como antibiótico y bactericida. ¿Sí? Esta es la miel de abeja europea. Pues seguimos con la otra, por favor. El caso, vean, de la abeja melipona, ¿sí? Es una abeja local, una abeja sin aguijón, ¿verdad? Que tiene su miel tiene alto poder antibiótico, hay muchas propiedades y algunas muy similares a las de europea, mas sin embargo vamos a ver algunas comparaciones de ellas en el análisis físico-químico que se hizo de ellas. Mas sin embargo, ¿cuál es la diferencia o por qué del trabajo, no? ¿Por qué el trabajo? Pues si tiene tantas propiedades y sus componentes, es rico en vitaminas, aminoácidos, proteínas, hormonas y cuanta cosa, y eso le hace bien al ser humano. Nosotros pensamos, ¿qué no puede hacerle a las plantas? Y nosotros comenzamos con las plántulas en Chile, ¿vale? La otra, por favor. Entonces, para eso nos planteamos el presente objetivo, ¿no? Analizar la eficiencia de la miel de abeja europea, Apis mellifera, y abeja melipona vechi, como suplemento sustentable de nutrimentos para el crecimiento de plantas en chile habanero, Capsicum chilense, de buen tamaño y vigor.
características que le confieren mejor condición al momento del trasplante en campo o invernadero. Por favor, la otra. Entonces, para esto, el presente trabajo lo desarrollamos en el Instituto Tecnológico de la Zona Maya, en Juan Sarabia, en Quintana Roo. Se realizó en un invernadero tipo vertitúnel, y para ello utilizamos semillas de un criollo de chile habanero que madura en color naranja, colectado en el estado de Yucatán y reproducido en quinta generación en nuestro propio instituto, que denominamos ITZMH1, ¿no? Bueno, la siembra se realizó de las semillas en 20 charolas de poliestireno de 200 cavidades, y para eso se utilizó el sustrato comercial Cosmopit. Se depositó una semilla por cavidad de acuerdo a los tratamientos establecidos, siguiendo el manual para la producción de plántulas en invernadero elaborado en el propio ITZM. La otra, por favor. Aquí podemos ver cómo la emergencia finalizó a los 9 días dentro del invernadero, y a los 12 días ya contaba con las primeras hojas verdaderas. Aquí podemos ver la secuencia de todo ello. La otra, por favor. Aquí vemos los tipos de miel. Fueron mieles comerciales que se utilizaron. Del lado izquierdo podemos ver la miel de abeja europea. Es una miel específicamente de tajonal, que es una especie que se da también aquí en la península de Yucatán, y que crece en los ríos de la carretera, y que es pero muy, muy atractiva para las mieles, para cualquier tipo de abeja, ¿no? Y del lado izquierdo vemos la miel de melipona, todas compradas de manera comercial en un establecimiento plenamente establecido en la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, también aquí en el estado de Quintana. Nota, por favor. Aquí vimos, recuerdo, siguiendo con el manual de prácticas de la producción de plántulas, vemos el crecimiento que se le fue dando a las plántulas, siguiendo propiamente el manual realizado por nosotros. Adelante, por favor. Esta es la caracterización físico-química de la miel de abeja europea y melipona realizada en el laboratorio regional central de Mérida, Yucatán, ¿verdad? Lo que podemos ver, obviamente, podemos notar que en las cenizas vemos que aquí cuánto presentaba el 0.79 por 100 miligramos y 0.46 de la APIS, ¿verdad? Entonces, podemos ver la gran diferencia que hay. Pues, ¿qué significan las ciencias? Pues ahí están concentrados todos los minerales, ¿verdad? Ahí están concentrados todos los minerales, y podemos notar que tienen, pero muchísimo más, obviamente, melipona beche. Por favor, la siguiente. Estos son los tratamientos que nosotros aplicamos. El tratamiento 1 como control, el riego con soluciones Steiner, y el 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Hicimos riegos con soluciones Steiner, pero a esas soluciones Steiner le adicionamos miel de abeja europea y mieles de abeja melipona, como lo pueden observar, al 1% a todas ellas, y más la aspersión foliar de miel de abeja europea al 1 y 2%, del 2 y 3, y aspersión foliar de miel de melipona al 1 y 2% en el 4 y 5. Del 6, 7, 8 y 9, ¿verdad? Solo fue riego con soluciones técnicas, todo el 50% de su fuerza iónica, ¿verdad? Más la aspersión foliar de miel de abeja europea al 1 y 2% en el 6 y en el 7, y en el 8 también el riego con soluciones técnicas, ya entonces solo con riego, perdón, con aspersión de miel de abeja melipona al 1 y 2% respectivamente. Adelante, por favor. Manejamos un total de 36 unidades experimentales. Cada unidad experimental consistió en una charola germinadora con 200 plántulas. En la parte central de cada charola germinadora se marcaron 60 plántulas, se evaluaron, colectaron y muestrearon 30 plántulas, ¿no? Eso hicimos por tratamiento de reflexión. Los muestreos se realizaron los 45 días después de la siembra. Las variables que fueron evaluadas fueron medición del diámetro de la base del tallo con un barrier digital,
altura, desde la parte basal hasta el meristemo, aplicar con escalímetro, volumen de raíz, una probeta graduada de 25 minutos, y el área foliar con un integrador de área foliar marca Rico modelo LI 3000. Adelante, por favor. La aplicación de soluciones Steiner se hizo por inmersión de charolas, de las charolas con planta de chile habanero, procurando que no tocasen la parte superior de las plantas. Cabe hacer mención que la solución Steiner fue preparada con los materiales que encontramos, los materiales que aquí encontramos en la región de la península. Adelante, por favor. Aquí se nota, puede aplicar se puede ver la aplicación foliar de los tratamientos que se hizo una frecuencia cada dos días sobre las plantas, sobre las plantas, sobre las hojas de las plantas. Adelante. Bueno, aquí lo que no dice, se realizó cada unos días, de acuerdo a los Le quedan 3 minutos. Sí, adelante, por favor. Aquí dan las plantas al finalizar el estudio. Adelante. Las variables evaluadas, ya dijimos, altura del tallo, diámetro del tallo, resultados. Aquí podemos ver, aquí está lo interesante. Aquí podemos ver que los peores tratamientos, podemos ver que fue donde se puso la solución Steiner, más la miel de abeja, ya sea melipona o europea, dentro de la solución Steiner, más la aplicación foliar de esas mismas. Pero vemos que el control, la solución Steiner, y donde solo se aplicó solución Steiner, más la aplicación foliar de cualquiera de las dos dosis, sea de melipona y de Bichet, de Apis mellifera, no hubo diferencia estadística significativa. ¿Sí? Adelante. Esta es para la primera variable. En el caso de la altura, exactamente sucedió lo mismo, donde a la solución Steiner se le combinó con cualquiera de las dosis de miel, ya sea de melífera o de Bichet. Y podemos ver que no hay diferencia estadística significativa entre el control, ¿sí? Y donde se regó con algunas dosis de miel de manera foliar, a excepción del 9, que es 2% de Bichet. Adelante. Exactamente el mismo efecto se notó para el volumen de las raíces. La podemos ver 2, 3, 4 y 5, y podemos ver cómo destaca donde se regó con solución Steiner más la fertilización foliar de Apis mellifera el 2%. Aquí lo podemos ver perfectamente. Adelante. Para el volumen para el área foliar, podemos ver exactamente el mismo efecto. Aquí lo vemos, 2, 3, 4 y 5. Y destaca nuevamente la solución Steiner y la solución Steiner más donde se aplicó de manera foliar cualquiera de las dos dosis, ya sea de melífera o de melipona. Adelante. ¿Qué podemos concluir, no? Pues este trabajo aporta resultados para reforzar la producción sustentable en plántulas de chile habanero con la miel de abeja para impulsar su buena calidad. Esta idea nos lleva a la posibilidad de completar el incremento de la productividad y competitividad desde el trasplante hasta el manejo de post-cosechas frente a condiciones de estrés. Aun cuando los incrementos fueron generalizados en la altura del tallo, área foliar, diámetro del tallo, volumen de las raíces, en el planto de chile habanero, la aspersión foliar de miel de abeja al 2% y el riego con solución Steiner al 50% son buenas opciones para la producción sustentable de plantas de chile habanero, obviamente beneficiando los elementos de intervención que tienen como impulsadores del desarrollo de las plantas, ¿no? Es prometedor y viable su utilidad, ¿no? Bueno, en caso de las condiciones protegidas, asperjar a punto de rocío sobre todo el vástago cada segundo día por la mañana con miel de abeja al 1 y 2% por volumen y regar con el sustrato mismos con una solución nutritiva Steiner al 50% de su concentración, propicia mejores condiciones para el crecimiento y desarrollo de las plántulas de chile habanero, ¿verdad?
Algo que no medimos, pero sin embargo se notó muy claramente que las plantas que fueron, todas las plantas que fueron tratadas con miel de abeja, ninguna mostraron ningún cuadro sintomático por algún patógeno que pudiera alterar sus resultados. Adelante, por favor, creo que con esa concluimos. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto. Muchas gracias por el tema. Muy interesante el uso de miel de diferentes tipos de abeja, tanto melipona como apis mellifera para otros usos. Y bueno, aquí en el chat tenemos una pregunta. Luis Alan Galindo Segura pregunta, ¿qué tanto se incrementa el costo de producción? ¿Qué tanto incrementa el costo de producción el uso de miel, particularmente de melipona? Definitivamente la miel de melipona al momento es extremadamente cara comparada con miel de apis mellifera. Estamos hablando de que un litro ahorita nos viene costando aproximadamente hasta 1,500 pesos de melipona, y en la época más cara, apis mellifera nos cuesta 100 pesos. Muchas gracias por su participación. Y le damos, bueno, pero por el tiempo, le vamos a continuar. Al final, okay, si hay espacio, le damos continuidad, o le puede contestar en el chat claro que sí, a las personas que están participando. Gracias a usted. Buenas tardes a todos. Sí, bueno, a continuación, seguimos con la participación de Luis Alan Galindo Segura. Él nos va a exponer el tema efecto del biocarbón de cáscara de naranja sobre la fertilidad de 3 diferentes suelos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, sí te escuchas bien. Ok, muchas gracias. Puedes comenzar. Listo, gracias. Bueno, ya escucharon el nombre de la presentación y el nombre mío, entonces sin más preámbulos, comencemos. Bueno, el cambio climático es la principal problemática que se enfrenta actualmente la humanidad y que muy seguramente va a seguir así por algo de tiempo considerable, ¿no? En ese sentido, la agricultura se considera una de las principales causas subyacentes de este cambio climático, principalmente porque en ella se emiten grandes cantidades de gas de efecto invernadero, principalmente del CO2. Sabemos que la energía, la producción de energía es una de las principales causas de estas emisiones de gas de efecto invernadero, debido a que dependemos de los combustibles fósiles para producirla. Sin embargo, dependiendo de la intensidad que use cada país a su agricultura, de cuál dependa, pues este rubro va a ser un gran emisor, ¿no? En ese sentido, México, del 15 al 20% es el responsable de este uso de la tierra, es la agricultura, ¿no? Y la tendencia, según el IPCC, el panel intergubernamental de cambio climático, pues nos indica que esta tendencia va a aumentar, ¿no? De ser así, para el 2100, pues vamos a llegar a lo que ellos dicen el punto de no retorno, donde la concentración de gases de efecto invernadero pues van a provocar un aumento medio de la temperatura en orden de 2 grados centígrados, ¿no? Entonces, por tanto, es muy importante tratar de reducir esas emisiones, pues para no llegar a ese punto, ¿verdad? La siguiente. Además, el cambio climático está muy relacionado con la degradación física y química del suelo, sobre todo en el sentido de la degradación química, ¿no? Por sentido de la pérdida de materia orgánica, ¿no? Del lado izquierdo podemos ver en la gráfica de pastel que el 45% de nuestros suelos mexicanos presentan un grado de alteración, un grado de degradación, desde moderada hasta extrema, y que, pues, como les comenté, el cambio climático puede esto acentuarlo, ¿no? Y como le indica la gráfica de pastel de abajo, de la derecha, pues conocemos que igualmente la actividad agrícola y todos los usos de suelo relacionados con esta actividad, pues son las causas subyacentes de la degradación, ¿no? Siguiente. Por tal motivo, ¿verdad? Necesitamos buscar una alternativa que nos ayude, que coadyuve a pues tratar de reducir en mayor medida
más emisiones de gases de efecto invernadero y al mismo tiempo pues ayude a mejorar el suelo, promover su fertilidad y por lo tanto pues tener mayores rendimientos, ¿no? En ese sentido, en las últimas décadas el biocarbón es el producto de la pirólisis de la materia orgánica en un ambiente anóxico, es decir, un ambiente sin oxígeno o con muy poco oxígeno. Entonces, cuando tenemos este producto y lo mezclamos con el suelo, pues tenemos lo que se le conoce como una enmienda orgánica, y esta enmienda promueve, hace sinergia con los procesos naturales del suelo, físicos y químicos, y se traducen en mejores rendimientos, ¿no? Los principales efectos que tiene el uso de biocarbono en la agricultura, pues es que ayuda a mejorar la circulación del suelo, del agua y el aire en el suelo, puede incrementar la retención de nutrientes y agua, puede reducir la lixiviación, sobre todo de nitrógeno, que es el elemento esencial, ¿verdad?, en el crecimiento vegetal. Puede ser un nicho muy bueno para los organismos benéficos del suelo, como son las micorrizas. Se puede utilizar como una estrategia para manejar residuos sólidos. Y uno de los principales que se está dando más auge, ¿verdad?, que esta tecnología o esta biotecnología puede ser considerada como carbono negativa, es decir, estamos secuestrando carbono de la atmósfera o del ambiente al hacer esta tecnología, ¿no? Entonces estamos capturando carbono en el suelo y procurando que este no regrese al ciclo de carbono por lo menos de 100 a 1000 años, ¿no? Y bueno, se traduce todo esto en mejores rendimientos y una agricultura un tanto más sustentable, ¿no? La siguiente. Bueno, para producir biocarbón, pues necesitamos una materia prima, y para que esta materia prima sea apta para producir biocarbón, pues tiene que tener diferentes criterios, ¿no? Pues que haya disponibilidad, que no compita económicamente con otros usos de la materia, ¿verdad? Y que bueno, que haya sobre todo disponibilidad, ¿no? En ese sentido, yo soy de un lugar que es meramente citrícola, que es Martínez de la Torre, y pues es conocido por su alta productividad y exportación de cítricos en el mundo, ¿no? Entonces, llega un momento en la región que la gran cantidad y estacionalidad de la producción hacen de que el ambiente se llene de este producto, y que como no se trata, hay una estadística que nos dice que solamente el 20% de esta producción se es tratada, los demás se ponen vertederos a aire libre, pues produciendo más contaminación. Entonces, tenemos ahí un residuo que no estamos utilizando, que es difícil por su misma composición química y física, ¿verdad? Sobre todo la presencia de aceites esenciales. Entonces, eso es complicado, ¿no? Se conoce que de las jugueras, en el momento álgido de su producción, son de 3.5 mil toneladas por día, ¿no? Y sabemos que la mitad se generan residuos, ¿no? Entonces, echen cuenta, serían como 1.5 mil toneladas diarias que se generan de ese residuo y que no se utilizan, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como esto es lo que queremos ver, ¿no? Si es el objetivo de esta investigación es transformar este residuo en biocarbón y conocer el efecto que tiene potencial sobre el suelo, ¿no? Para en orden de conocer la aptitud de esta enmienda orgánica como una enmienda, ¿no? Entonces, la siguiente. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues recabamos esta materia, fue secada al sol durante 10 días, una semana. Se diseñó y se manufacturó un horno pirolítico de alguna manera rústico, y bueno, pudimos alcanzar de los 250 grados hasta 300 grados. El proceso duró 2 horas y media y tuvimos un rendimiento del 27%, ¿no? Posteriormente caracterizamos el biocarbón en un laboratorio con el análisis que se conoce como análisis de abonos orgánicos, ¿no? Esto fue multiplicado para poder tener mayor potencia estadística, ¿no? La siguiente. Igual se recabaron 3 diferentes tipos de suelo en 3 diferentes regiones cerca de aquí del Colegio de Veracruz, y como pueden ver, los suelos son totalmente distintos, y lo único que
que más o menos coinciden es que los tres son, de alguna manera, presentan una deficiencia debido a que su bajo contenido de materia orgánica, ¿no? El primer suelo es un franco arcilloso, un suelo de origen donde se producía malanga. El segundo suelo es un suelo totalmente arenoso. Y el tercer suelo es un suelo donde se utilizaba para sembrar caña, que es un suelo franco, y es el suelo que podemos decir que es el mejor de los tres, debido a sus características físico-químicas, ¿no? La siguiente. Estos son hicimos un experimento y esos son los tratamientos. Fueron 12 tratamientos con 3 diferentes suelos, y cada suelo se le agregó 4 diferentes dosis, ¿no? La dosis 0, que sería el control, la dosis el 10% de biocarbón, la dosis 20% y 40%, y todo esto se replicó 3 veces, ¿no? Para tener en total con los 3 tratamientos, los 3 suelos, perdón, 36 muestras, ¿no? La siguiente. Bueno, pues ya entrando a resultados, existe una clasificación de Camps y colaboradores en 2015 que está dentro del libro de Lehmann y Joseph, que son los referentes en biocarbón en el mundo. Y ellos clasifican a los biocarbones con la tablita que está aquí a la derecha, que dice que los que tienen los biocarbones del 50% para arriba compuestos de biocarbón, pues tienen un potencial para mitigar el cambio climático, ¿no? Además, si en el cuadrito de la derecha, ahí que está remarcado, si esos biocarbones contienen en su composición estos valores o más de estos elementos de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y calcio, pues te podría considerar que este biocarbón tiene un valor fertilizante, ¿no? Cuando se agrega al suelo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos al lado izquierdo los valores reales de nuestro biocarbón de cáscara de naranja, y como podemos ver, tenemos un pH relativamente neutro o neutro, una conductividad eléctrica moderadamente alta, una materia orgánica pues alta, esto debido a que el biocarbón es prácticamente carbón, y el carbón, pues carbón total, tenemos un 54%. Y en el recuadro, se los puse en recuadro para poder comparar mejor los valores de referencia que nos dice Lehmann y Joseph, ¿no? Entonces, como podemos Te quedan ver, 2 minutos. sí, ya voy a terminar. Gracias. Entonces, como podemos ver, como valor fertilizante, este biocarbón no es tan fertilizante, por así decirlo. Sin embargo, resalta aquí el contenido de carbono total, ¿no? Entonces, por ese sentido, podemos mencionar que este biocarbón, pues, podría ser una estrategia para mitigar el cambio climático por efecto de secuestro de carbono, ya que se conoce que del 1 al 5% del carbono que se encuentra en el biocarbón puede ser que se degrada por efectos físicos o químicos, pero el resto se va a quedar muy seguramente por más de 100 años o más, ¿no? Entonces, es una estrategia para secuestrar carbono. La siguiente. Es una comparativa de nuestro carbón con otros biocarbones con diferentes materias primas y con diferentes tiempos de producción y diferentes temperaturas. Y como pueden ver, la materia prima y los tiempos y temperatura en el proceso de pirólisis pues generan diferentes tipos de biocarbono. Entonces, como podemos ver, a mayor temperatura pues podemos obtener biocarbones con mayor concentración de carbono, pero pues implica un gasto calórico mayor, ¿no? Y como pueden ver en la lista de materias primas, pues la lista es amplia, hay un montón de biocarbones que se puede hacer de casi cualquier cosa. Me llamó mucho la atención el de la cáscara de camarón, ¿no? Que es interesante cómo se puede utilizar. En otros países se utiliza estos biocarbones para hacer una matriz para hacer bioremediación de suelo, de agua, y pues hay un montón de alternativas para esta tecnología. La siguiente. Bueno, entonces de manera general, todas las propiedades físico-químicas del suelo que conocemos, que son el pH, la conductividad eléctrica, la materia orgánica, el nitrógeno total, el CIC, fueron aumentadas significativamente, ¿no? La siguiente.
el contenido de potasio, fósforo y, como digo, el CIC fueron significativamente aumentadas. Entonces, cabe mencionar que estos resultados son parte de un proceso mayor. Ahora el siguiente paso va a ser pasar de este experimento de conocer las características físico-químicas. Ahora vamos a probarlo ya con especies vegetales, que en este caso va a ser el maíz, ¿no? Entonces, como pueden ver, ya para finalizar, por favor, la siguiente. Entonces, el biocarbón de cáscara de naranja producido a una temperatura de 250 a 300 durante 2 horas y media, pues puede considerarse un biocarbón con aptitudes para la mitigación del cambio climático, debido a su gran cantidad o su considerable cantidad de carbono inmovilizado en él, que es el 54%, ¿se acuerdan, no? Entonces, cuando nosotros adicionamos el biocarbón de cáscara de naranja en diferentes dosis, pues modificamos significativamente de manera general las propiedades edafícicas de los 3 suelos, lo que resulta en un potencial incremento de la fertilidad de los sustratos, ¿no? Y finalmente, la pirólisis, o sea, la transformación de cáscara de naranja en biocarbón, pues demostró ser una alternativa para producir productos provechosos para la agricultura a partir de esta biomasa, y asimismo es una estrategia importante para la gestión sustentable de este tipo de desechos. Y con esto termino. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Muchas gracias, Luis Galindo. Gracias. Por el momento no contamos con ninguna pregunta en el chat. Sin embargo, ese trabajo que presentas es muy importante. Le estás dando un valor agregado al desecho de las cáscaras. Estás innovando en el aspecto desde el secador que generaron y pues crearlo, ¿no? Como el biocarbono activo. Pues te agradecemos tu participación. Gracias. Y finalizamos con la presentación de Aníbal Quispe. Creo que ya solucionó los problemas de audio y él Sí, estamos acá. Buenas tardes. Nos platicará un poco acerca de las alternativas para enfrentar la escasez del agua para las necesidades domésticas y el huerto familiar. Le cedemos la palabra. Gracias y disculpen por las fallas de la máquina. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, perfectamente. Gracias. Bueno, este trabajo de investigación ya lo vamos realizando desde hace varios años, con el gran propósito de cómo contribuir a que mejoren sus niveles de producción esa agricultura de pequeña escala. La siguiente, por favor. Organismos internacionales e investigadores de diferentes partes del mundo reconocen, ¿no?, que la agricultura en pequeña escala, llamada agricultura familiar, huerto familiar, agricultura de traspatio, entre otras, o de subsistencia también, pues durante años ha contribuido a la seguridad alimentaria en nuestros países, sobre todo en América Latina. Sin embargo, desde hace aproximadamente un poco más de 30 años, pues las políticas de los gobiernos han descuidado en atender este tipo de agricultores, que viene a ser un buen porcentaje, cerca del 80% de productores para el caso de México. Entonces, pues tienen múltiples problemas. Entre ellos está la insuficiencia de agua para usar como riego e incluso para otros servicios domésticos. La siguiente, por favor. Hablando del agua, los datos, tanto de Conagua y otros organismos, nos mencionan que pues México está considerado como un país con baja disponibilidad de agua en el mundo, ¿no? Esta disponibilidad de agua por persona en 2014 fue solo de 3.982 metros cúbicos por habitante por año. Y ya en 2020, aún ya con el crecimiento de la población, esta disponibilidad se redujo a 3.500 metros cúbicos por año, habitante por año. Y actualmente, que somos más de 35 millones de mexicanos, viven
con escasez extrema de agua. Somos testigos de que en diversos lugares, pues hay zonas, regiones donde en la época, sobre todo de seca, pues se carece bastante del agua. Frente a esta situación, los gobiernos, tanto federal como pues, regionales, han tratado de atender esta problemática. Pues por lo general han estado mirando, atendiendo haciendo grandes inversiones, ¿no? Y, sin embargo, pues esto es para las grandes ciudades o para la agricultura, sobre todo de exportación o para la agricultura para el mercado. Y muy poco se ha atendido para pues, los productores de la agricultura, que es la mayoría. La siguiente, por favor. Y que no solamente debemos ver a esa inversión a gran escala, sino también ver, pues, de que hay recursos que podemos disponer, ¿no? O sobre todo las familias, como es el caso de la captación de aguas de lluvia, de los techos o de lugares pequeñas, ¿no? De áreas. Pero también la siguiente, podemos, bueno, hacer tratamiento de aguas jabonosas del hogar, sobre la captación y almacén. A ver, la siguiente, por favor. Bueno, procurando de cómo contribuir a que las familias en sus pequeños espacios tengan posibilidades de mejorar su agricultura, pues el agua es fundamental. Claro, aparte de otras cosas, pero esto de hacer disponible el agua, ¿no? El propósito de la investigación ha sido, pues, probar tecnologías de la captación y almacenamiento de agua de lluvia, de techos, y determinar la aceptabilidad de la gente, sobre todo las familias rurales. Por otro lado, también otro objetivo fue probar la efectividad de un sistema de tratamiento de aguas jabonosas o llamados aguas grises a través de biofiltro con plantas acuáticas a nivel familiar. Y una vez logrado esto, pues promover, difundir, compartir estos conocimientos y esas tecnologías. La siguiente, por favor. Bueno, la metodología utilizada fue una combinación de descriptivo analítico con experimentación de prueba y error para ambos tipos de trabajo. Uno para la captación y almacenamiento y uso de agua de lluvia y el tratamiento de aguas jabonosas domésticas. La siguiente. Para el caso de la captación de aguas de lluvia, trabajamos en Tlaxcala, en la comunidad de Españita. Seleccionamos 10 familias. En esta participaron 10 familias. Lo que se hizo, una vez seleccionados, se les capacitó en toda la forma de cómo hacer la construcción de las cisternas y el sistema de redes para dirigir el agua de los techos a la cisterna. Luego hacer ya la excavación para construir las cisternas. En esto contribuyó el ayuntamiento de Españita. Después, bueno, como esta tecnología es de ferro-cemento, se colocaron lo que son mallas y varillas. Se usaron la electromalla y malla gallinero, y después aplicar cemento con arena, afinar las paredes y construir la losa, dejando un espacio para extraer y también para que baje el agua de lluvia una vez captada. Todo, y después establecer las redes de tuberías de PVC para captar y almacenar las aguas de lluvia de los techos.
y luego con una pequeña bomba, subir el agua a los tinacos y de los tinacos construir la red de tuberías para usar el agua de lluvia. La siguiente, por favor. Como pueden ver en estas imágenes, ahí están. El trabajo se hizo en forma comunitaria de apoyo mutuo. Ahí están, después de haber cavado, están instalando las mallas y después afinando y después luego la losa y la red para dirigir el agua de los techos hacia la cisterna. Bueno, más adelante vamos a ver la capacidad. Aquí tenemos cuáles fueron los resultados de las capacidades de cada cisterna y los costos. Ahí vemos los diferentes datos sobre la superficie de los techos y la capacidad de las cisternas. El mayor fue de 35.500 litros, y sus costos, el mayor costo fue de $1,080. Aquí está traducido en dólares. Como ven, hay una capacidad pues de más de 30,000 litros durante todo el periodo de la lluvia. La siguiente. Bueno, ahora para el tratamiento de aguas jabonosas, lo que hicimos es calcular una familia cuánto gasta de agua para sus diferentes usos. De acuerdo a estos datos, estos son datos, pues, lo que hicimos, la mayor parte, el 80% más o menos, equivalente a 940 litros, se dan para pues lavar la ropa, para lavar los trastes, todo lo que se refiere a agua jabonosa. El resto es para la taza del baño, eso se va al drenaje. Como pueden ver, pues es una cantidad considerable de 1,180 de una familia de 3 personas que gastan semanalmente agua. Y todo eso se pierde cuando no se hace este tratamiento. Es un recurso muy importante. La siguiente. Le quedan 2 minutos. Y bueno, lo que se hizo fue pues toda la construcción tanto de las redes para obtener las aguas y hacer el vaso para plantar valga la redundancia, las plantas, utilizando la grava, el tesontle rojo, pero como ven están por secciones y de sección a sección se comunica por unos tubos. La siguiente, por favor. Ahí está, bueno, primero se puso en cada sección el drenaje, la grava, y se plantaron plantas acuáticas, y aquí ya tenemos resultados, y más o menos en 10 días ya se obtiene el agua. Hay una diferencia muy importante entre lo que es la primera sección donde cae el agua, todo lo que es gris, blanquecina, espumosa, para convertirse en agua clara, que se usa pues para diferentes usos de la casa. ¿La siguiente? Bueno, aquí tenemos datos de los costos, sobre todo, ¿no? De cada parte. En total, pues aproximadamente 40,000 pesos cuesta hacer todo este sistema. Y el mayor porcentaje, desde luego, se va en la construcción del vaso y secciones. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a resultados y al impacto de ambos sistemas, pues los resultados fueron de las 10 familias, 9 están usando hasta en la actualidad. Ha sido sobre todo para las amas de casa, para las mujeres, estas cisternas y tener agua, de gran impacto favorable. Las señoras se sentían muy felices tener agua, y cuando en época seca ya no hay lluvia,
compran agua de pipa y las llenan toda una pipa completa, hasta más, y tienen para un buen periodo, para otro periodo, hasta el periodo de lluvia, para seguir usando el agua. Es sobre todo para las familias que se sentían bastante felices. Y en cuanto al tratamiento de agua jabonosa, igualmente fue funcional y ya tenemos como más de 8 años viendo cómo funciona. Claro, desde luego hemos visto algunas cositas que hemos venido corrigiendo, sobre todo para plantar el tipo de plantas, que no hacerlo cuando son grandes o de tamaño mayor porque son bastante agresivas. Y el espacio da una imagen muy interesante porque todo el año mantenemos verde, o sea, se mantiene verde. La siguiente, por favor. Ahí ven, podemos ver, con el uso tanto del agua de lluvia como del agua jabonosa, producen las familias sus hortalizas. Y desde luego esto se complementa con todo lo que hacemos también, el compostaje con lombrices. Pero ahí están los productos que están, varias de las familias, estas son las fotografías que ellos han producido. La siguiente. Bien, como conclusión podemos decir, las aguas, tanto de lluvia como jabonosas, son, una vez tratadas, son de gran importancia que permite reducir el problema de la escasez de agua, sobre todo en las comunidades rurales y para estos agricultores de pequeña escala que permiten usar y producir sus hortalizas, contribuir a la alimentación, a la nutrición de la familia y también generar pequeños ingresos. Con la investigación comprobamos que ambos sistemas funcionan y el costo es accesible para las familias, ¿no? Y también hemos probado para familias, digo, para otros, no solamente para las familias, sino que pueden ser útiles para las escuelas y para otras unidades habitacionales, y que debe estar dentro de las políticas de atención de agua a la población. Bueno, estas son nuestras conclusiones. Si hubiera preguntas, con todo gusto. Gracias. Gracias por la presentación sobre un uso y aprovechamiento de las aguas. Si alguien tiene algún comentario, lo puede escribir en el chat. Antes de finalizar la sesión de hoy, quisiera dar un aviso. En la sala 1 a las 4 de la tarde va a ser la sesión de carteles. Estos carteles igual los pueden consultar en la plataforma del Congreso. Bueno, creo que no tenemos preguntas para Aníbal Quispe. Agradecemos a todos por su participación en esta mesa que queda cerrada, que es Ecotecnologías e Innovación. Sin duda, todas las temáticas que se abordaron el día de hoy, desde el uso de la miel, el aprovechamiento del agua, uso de hongos entomopatógenos y demás temáticas que abordamos, son en pro de una agricultura sostenible en beneficio de toda la sociedad. Sin más preámbulos, damos por finalizada la sesión del día de hoy. Los esperamos el día de mañana. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, Carolina.